Hola, ¿qué tal? Ya tenemos todo preparado para comenzar una nueva edición de este programa veraniego Me Importas Tú. Hoy es 28 de julio y se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis, una dolencia que afecta a unos 6.000 navarros, aunque la mitad lo desconocen. Hablaremos de esta dolencia y de esa asociación que vela por sus necesidades, pero hoy también lo que vamos a hacer es viajar por la geografía navarra y lo vamos a hacer de la mano de Javier Rey. Él es uno de los autores de la página web Rutas por Navarra, una página que es visitada diariamente por unas 1.500 personas. Aprovechando su presencia en nuestro plató, nos recomendará varios senderos. Y de un amante de las rutas por Navarra vamos a hablar con otros amantes, en este caso del tiro con arco. Hoy vamos a contar con la presencia de dos campeones. Nos visitarán Encarna Garrido y José Luis Iriarte. Acaban de volver del Campeonato del Mundo celebrado en Estados Unidos. Con ellos hablaremos de su experiencia e intentaremos acercarnos a este deporte. Y como no, lo que también vamos a hacer es acercarnos hasta las diferentes localidades navarras que están de fiesta. Por ejemplo, nos vamos a acercar hasta La Raga, donde se ha celebrado el Día de la Vaca Brava, pero también nos trasladaremos hasta otros puntos, como por ejemplo Puente la Reina y, como no, hasta Tudela, donde ayer se celebró el acto 100% de Tudela. Estos son solo algunos de los contenidos que vamos a ir contándoles a partir de ahora y hasta el final de este programa. Tenemos por delante unos 50 minutos aproximadamente, pero comenzamos hablándoles del Día Mundial contra la Hepatitis, que afecta esta enfermedad a más de 6.000 navarros. La mitad de ellos lo desconocen y hoy vamos a intentar hablar de esta enfermedad, de esta dolencia, y para ello están con nosotros Juan Jesús Zabalza, secretario de Atena, e Iñaki Urrutia, que es vicepresidente de Atena. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Atena es la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Navarra. Hoy es su día, el Día Mundial contra la Hepatitis, y habéis tenido un acto importante como es informar a todos aquellos que se acercasen hasta vuestra mesa acerca de esta dolencia, ¿no? Sí, hemos puesto en Carlos III, enfrente al Gobierno de Navarra, una mesa informativa. Solemos poner todos los años, pues para la gente que quiera acercarse a consultar algo, pues sobre las distintas hepatitis. Y sobre todo, pues la más socorrida es la hepatitis C. Que es la que afecta a más de 6.000 navarros, eso ¿no? Es. Y es la que se está ahora con los nuevos tratamientos y todo eso, la que la gente tiene pues más inquietud, de la gente que está esperando pues para ver si le tienen que tratar, si le van a tratar, cuándo le van a tratar y todas esas cosas. Habéis tenido un año complicado en Atena. En Navarra Televisión hemos seguido vuestras protestas porque queríais la financiación de esos fármacos que supone la curación en un 90% de los casos, ¿no? Sí, llevamos pues desde el año pasado, el año pasado el día, o sea, por estas fechas, en el día de la hepatitis, lo que solicitábamos era que se pondría el tratamiento a la gente, porque aún no se estaba poniendo. Se sabía que había ya medicaciones y tal, pero de momento no se estaban poniendo pues por su alto coste y todo ese tema. Entonces, la cosa al final llegó en diciembre, bueno, a principios de año, en enero, pues vimos que como no se hacía nada, decidimos hacer lo del encierro, que hicimos en el centro hospitalario y todo eso, pues para ver si se nos hacía caso, y empezaban a poner los tratamientos a la gente. Y entonces, después de eso, pues hemos visto que ha tenido muchísima repercusión y han empezado a tratar a la gente. Iñaki, en vuestro caso sí que recibís estos fármacos. ¿Cómo os ha cambiado la vida? Bueno, y en mi caso concreto, justo cuando empezaron a darlos, yo creo que fui uno de los primeros, y bueno, cambia de alguna manera, te quitas una espada de Damocles que tienes ahí encima de la cabeza, ¿no? Un poco, pues un run que tienes siempre que tienes la enfermedad, pues ahora parece que se cura, y además se cura en un porcentaje bastante alto. Juan Jesús, en tu caso estás esperando los resultados que te digan que estás libre de ese virus, ¿no? Porque esta enfermedad, la hepatitis C, es por un virus. Eso es. En mi caso empecé en enero con el tratamiento, he estado 3 meses, y luego el protocolo que se lleva, pues te hacen al mes un análisis, o sea, al finalizar el tratamiento te hacen un análisis. Y si, entonces en mi caso salió negativo. Al mes te vuelven a hacer otro, a ver si continúa negativo, porque hay algún caso en el que se vuelve a reactivar el virus, y luego a los 3 meses te hacen otro que es el definitivo ya. Y a mí me lo tienen que hacer pues esta semana que viene. Pero me imagino que saber que hay un fármaco que puede curar
cambia todo, ¿no? Hombre, pues cambia todo, pues es lo que decía Iñaki, pues es que al final luego ya depende de cada persona, hay gente que le puede dar más vueltas, que le puede dar menos, pero a fin de cuentas siempre tienes la cosa esa de que la enfermedad sabes que la tienes. Y más si es como nosotros que somos trasplantados, pues aún peor, porque si la gente que no le han hecho ningún trasplante, siempre tienes la opción esa del trasplante, que bueno, dentro de lo malo, pues te salva la vida, ¿no? Es una cosa súper importante, te salva la vida en caso de estar con una cirrosis o un cáncer hepático, lo que sea. Pero una vez trasplantado, tienes posibilidad de un segundo trasplante, pero siempre es ya más complicado y una vez que has pasado, pues claro. Entonces, pues imagínate lo que supone para una persona el saber que puede acabar con eso, con un trasplante, un cáncer hepático, incluso hay gente incluso en la muerte, ¿no? La muerte al final, si no te tratan y no puede llegar un momento que con un cáncer, según en qué estadio esté, incluso no te pueden trasplantar. Entonces, el quitarte ese peso de encima, el saber que te vas deteriorando poco a poco, pues puede imaginar cualquiera, bueno, es muy difícil de imaginar más bien, lo que supone eso. En el Día Mundial contra la Hepatitis no sé qué mensaje queréis lanzar. Por un lado de esperanza, pero también me imagino que haréis una serie de reivindicaciones al gobierno. Sí, en principio las dos más importantes, por un lado sería que de alguna manera se asegure la financiación de los fármacos de última generación, el Sofosbuvir y el Simeprevir, de alguna manera que tengan seguridad la gente que lo vaya a necesitar de que va a poder acceder a esos fármacos, porque en principio, claro, el coste es muy alto. Entonces que se asegure de alguna manera la financiación. Y por otro lado, lo que has comentado antes, que hay muchos más enfermos de hepatitis de los que realmente saben que tienen la hepatitis C. Entonces que se pusiera en marcha de una forma ya seria y definitiva campañas de información para la gente, pues grupos de riesgo, gente que puede sospechar por alguna razón que pueda tener el virus, que haya un acceso inmediato a un diagnóstico precoz para no tener que llegar a un trasplante o a una enfermedad terminal. Pues vamos a dar esa información. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Hombre, pues los grupos de riesgo, en principio la hepatitis C se puede contagiar pues hace años, pues cuando estaba más de moda, por decir así, en principio era por transfusiones, pero bueno, eso hace años que ya se controla más y ya no hay infectados por transfusiones. Pero por drogas por vía intravenosa se puede contagiar, ahora por tatuajes, por ejemplo, por los piercing, luego en relaciones sexuales de riesgo, o sea, es más difícil, pero en las que pueda haber sangre y tal es más fácil contagiarse, que en relaciones pues heterosexuales es más complicado, ¿no? Y entonces esos son los principales motivos. Ahora sobre todo, yo diría más que todo, pues los tatuajes, los piercing y eso que están ahora tan de moda, pues nosotros lo que aconsejamos siempre cuando vamos a los colegios a dar charlas a los chavales es que si uno se quiere hacer un tatuaje, un piercing o lo que sea, pues que vaya a un sitio que esté homologado y que sepa al 100% que van a tomar las medidas necesarias, o sea, las medidas oportunas para que no le contagien o la hepatitis C o cualquier otra cosa. ¿Y cuáles son esos primeros síntomas? Ahora que vosotros sabéis que padecéis esta enfermedad, cuando empezasteis a notar aquellos primeros indicios. Hay un problema, entre comillas, con la hepatitis C que en principio puede ser durante muchos años asintomática, o sea, no notas nada. Y cuando tienes los síntomas ya de una enfermedad, pues cansancio, el color de la piel amarillea, pues algunos síntomas ya que se notan, ya la enfermedad está en un estadio muy avanzado. Por eso yo creo que es muy importante el diagnóstico precoz, que la gente pueda saber que tiene el virus antes de que se llegue a tener una sintomatología que igual ya es irreversible. Pues vamos a dar las gracias a Juan Jesús Zabalza y a Iñaki Urrutia, vicepresidente y secretario de Athena, por haber estado con nosotros aquí en este programa de Me Importas Tú, y nos quedamos con ese mensaje esperanzador que ese fármaco puede curar en el 90% de los casos a las personas que padecen la hepatitis C y que parece que de momento va a seguir financiado ese fármaco. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros ahora lo que hacemos es cambiar radicalmente de tema, porque nos vamos a acercar hasta diferentes escenarios de Navarra, porque aquí se ruedan muchas películas. Parece que Navarra es un destino para rodar películas, spot y otros contenidos. Lo vemos ahora mismo en el siguiente reportaje.
Navarra es una tierra muy diversa y muchos directores coinciden, por eso han venido hasta aquí a grabar sus películas. La Ruta del Cine es una ruta que recorre toda Navarra por estas localizaciones para darnos a conocer una Navarra de cine. Bienvenido a Kazajstán, doctor Arkov. Admiro mucho sus trabajos. Por aquí no solemos ver a gente de su talla. ¿Por qué cojones no lo dices en euskera? Echa en euskera. ¡Cali tiene un color especial! ¡Justicia! ¡Justicia! ¿Pero qué dices? ¡Tú eres idiota! ¿Que me dejo llevar? En concreto, la Ruta del Cine responde a la realidad que hemos detectado en Navarra, que es un lugar elegido por numerosos cineastas, publicistas, realizadores de televisión, como escenario para la realización de tanto de largometrajes, de películas. Al ver esa realidad, hemos visto también la potencialidad que tiene para un destino turístico el cine como elemento de promoción turística. Y entonces por eso decidimos realizar un trabajo de diagnóstico, hacer un análisis de las películas que se habían rodado en Navarra, lo hemos hecho en colaboración con la Navarra Film Commission, y con eso hemos hecho una selección, pues también valorando su valor intrínseco, su capacidad de atracción de visitantes, el lugar en el que han sido rodados, y de esta selección, de este trabajo, ha surgido esta Ruta del Cine con 13 escenarios y ahora en este momento 23 largometrajes. Bueno, hemos elegido, hay más películas que se han rodado en Navarra, hemos hecho una primera selección y ahora mismo estamos procediendo a la señalización de varias de ellas ya con esta primera fase. Entonces, bueno, pues hay lugares de gran calado, como son Bardenas Reales, en Navarra, como es la Sierra de Urbasa y Andía, y también Pamplona, que son elegidas por multitud de cineastas para realizar rodajes. Pero luego hay lugares también más íntimos, pues como son Leiza, Zugarramurdi, las brujas de Zugarramurdi con Ales de la Iglesia. ¿A dónde vais? A impedir que tu madre destruya la civilización occidental. ¿Te parece bien? O Leiza también, con ese 8 apellidos vascos, que ha sido el gran éxito del cine español. Esto es lo que te hace un atún de 920 kilos cuando te coge con el hilo de nylon al cuello y... Todos se han decantado por Navarra porque Navarra pues tiene esos paisajes infinitos, tiene ese patrimonio bien conservado y todavía se conservan los oficios de antaño, hay pues todas esas peculiaridades que hacen que sea un escenario de rodaje perfecto. A veces el destino es como una tormenta de arena que no se detiene. El cine es un gran elemento de promoción turística y de hecho, pues bueno, así se ha demostrado pues con Escocia, con Save Braveheart o tantísimas películas que se han rodado en Escocia y que la han hecho tan famosa, o como Nueva Zelanda, ¿no? Con esas películas como El piano que dieron tanto que hablar, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo el ejemplo más palpable lo tenemos en las brujas de Zugarramurdi o en 8 apellidos vascos en Leiza, ¿no? Las brujas de Zugarramurdi ahora mismo ellos han detectado pues un incremento de visitantes importante y luego pues también Leiza pues era una localidad que, a pesar de que es una localidad preciosa, pues bueno, no estaba dentro del tráfico turístico. Bueno, ahora es la famosa Juego de Tronos, que eso también pues vamos a ver qué repercusión tiene, porque son multitud los seguidores en todo el mundo de esta serie. Vamos a ver cómo salen Bardenas. Y luego también la de Anacleto, también están estrenándola en este momento. Pues estas son un poquito las obras que están que en breve y que creemos que van a tener, pues eso, pues que Navarra va a tener una gran repercusión. Y de hecho también desde la Navarra Film Commission se ha puesto en marcha una serie de incentivos fiscales, casi un 35% de deducciones fiscales para los equipos de rodaje, que también creemos que es una medida que va a ser importantísima y muy fructífera para la atracción de equipos que dejan tantísimo dinero, aparte de la promoción que hacen de la comunidad, que dejan tantísimo dinero en Navarra. En este caso tenemos el cartel de Pamplona, hemos elegido la película Blue Lips y en todos los 13 escenarios que tenemos van en función, bueno, hay una información básica de la película traducida a 4 idiomas, entonces tenemos el título, el director, el año de rodaje y el reparto. Después tenemos el argumento, también, bueno, pues brevemente explicamos en qué consiste la película, y otros escenarios en los que se ha podido rodar esta película, que en este caso es la plaza del Ayuntamiento.
Luego el cartel principal de la película y 13 imágenes. Y luego aquí tenemos lo que es la aplicación de realidad aumentada. Entonces funciona, bueno, hay que descargarse la aplicación que se llama Navarra de Cine, que es gratuita, seleccionas y diviértete con los escenarios de rodaje. Entonces le doy a la tecla Start. Es fragmento de la película en versión original. Posiblemente pues, creemos que vamos a tener éxito porque no hay otro ejemplo como este a nivel nacional. Es muy novedoso, sí. Algo novedoso, Navarra, tierra de cine, y también Navarra, tierra de senderos. Y quien se conoce todos los senderos a la perfección es nuestro siguiente invitado. Está con nosotros Javier Rey, él es uno de los autores de la página www.rutasnavarra.com. Hola, ¿qué tal? Hola, Javier, decía lo de Rutas Navarras porque hay mucha gente que intenta acceder y no puede hacerlo. Sí, que a veces se confunden y escriben Rutas Navarras y le ponen la S al final. No, es Rutas Navarra, como las rutas de Navarra. Sí. Llama la atención que esta página web, eres uno de los autores de esas rutas que proponéis, reciba al día 1.500 visitas en torno, porque hay días que incluso 2.000, que no está nada mal, ¿no? Sí, no está mal. Llevamos ya 15 años de existencia y es una web bastante asentada, muy conocida en el mundo montañero y en el mundo senderista y, bueno, pues tiene respuesta. Javier, eres montañero, profesor, biólogo, autor de distintas publicaciones. ¿Qué es lo que más te gusta de Navarra? ¿Qué es lo que te apasiona? Yo suelo decir que cuando me hablan de rincones de Navarra, a mí, bueno, me gusta toda Navarra, cada zona. Navarra es un pequeño continente, lo dice mucha gente, y tiene todo tipo de ambientes, de climas o subclimas, y sin embargo hay zonas que llaman mucho la atención. Para mí, fundamentalmente, Urbasandía, Baztán, son zonas que me encantan, que me pierdo cualquier día por allí. Escenarios de películas, lo veíamos en el anterior reportaje y justamente hablaban de la Sierra de Andía y la Sierra Urbasa y también de las Bardenas, localizaciones del cine a nivel nacional e incluso internacional. Efectivamente, Bardenas yo creo que es una de las zonas quizás menos visitada, pues por sus características, pues muchas veces se crea esa sensación, tiene que ser un desierto y entonces tiene que hacer mucho calor y tiene que ser... No, no es así Bardenas. Bardenas es una zona desforestada por las condiciones climáticas, geológicas, etcétera, pero es más o menos un clima parecido al resto de la Ribera Navarra. Otra cosa es que podamos circular por unas zonas y otras tengamos que respetarlas, etcétera, ¿no? Llega el fin de semana y muchas veces decimos, bueno, ¿y a dónde vamos? Y al final nunca sabemos qué lugar de Navarra escoger. Esto ocurre y en vuestra página sí que aparecen diferentes rutas. Vamos a empezar, por ejemplo, por las Bardenas. ¿Qué destino o qué ruta nos propones? Pues en torno a determinados lugares, por ejemplo, el Vedado de Guaras, en torno a la zona de Pisquerra, Rayón, hay una serie de lugares, de paisajes maravillosos que vamos, uno puede, con un poco de orientación, puede perfectamente circular por allí sin grandes problemas de peligros, etcétera, etcétera, a pesar de lo que haya podido ocurrir estos días con las maniobras militares, ¿no? ¿Son rutas fáciles para poder hacer en familia o se requiere adoptar una serie de cuidados? Bueno, en principio, cuando nosotros creamos la página fue pensando en que teníamos que dar suficiente información para que cualquier persona con una mínima experiencia pudiera recorrer cualquier lugar que describiéramos. En principio, si cogen uno de nuestros recorridos, encontrarán descripciones de lo que es el camino, imágenes fotográficas, si utiliza, eso ya es, digamos, el siguiente escalón, utiliza un GPS de orientación, tiene el track, lo que es la pista de por dónde debe ir para todo el camino. Entonces, a partir de estos elementos se puede visitar los lugares más desconocidos, los lugares, pero bueno, es una cuestión de que cada uno mida también sus fuerzas, ¿no? A veces uno no se orienta bien. Hablabas del GPS. Sí. ¿Crees que es necesario? ¿Alguna vez le ha ocurrido a Javier ir caminando por las Bardenas y de repente encontrarse pues con una pareja que se ha perdido? Sí, eso ha ocurrido más de una vez. En Bardenas no me ha ocurrido, pero sí que me ha ocurrido, por ejemplo, en Andía, encontrarme no solo una pareja, sino incluso una excursión completa, no voy a decir de qué grupo, en que se les habían dispersado todos
sus excursionistas y cada uno buscaba, y nos íbamos encontrando unos y otros. ¿Y por dónde se va a Goñi? Pues por allí, vaya usted por allí. No, pero si es que no me queda claro, pues venga usted con nosotros. Sí, sí, esas cosas a veces suceden, sí. Hablábamos y mencionabas la Sierra de Urbasa-Llandia. Es uno de los lugares más desconocidos, incluso para los propios navarros. Urbasa-Llandia lo que tiene es que hay una carretera, bueno, mejor dicho, dos, que circulan y atraviesan la sierra de sur a norte, y luego algunas pistas por donde se puede circular en vehículo. Por ejemplo, la pista de Ochaportillo y alguna otra parecida. Pero fuera de estos lugares, digamos, de circulación rodada, la mayor parte de la gente no se atreve a meterse por la sierra. Y es que es una sierra muy extensa, con mucha zona boscosa. Cuidado con la niebla. Cuidado con la niebla, efectivamente, especialmente en Gandía, porque cuando cae la niebla no hay referencias, pero sin embargo hay rincones maravillosos en esas sierras. Te voy a poner en un compromiso. ¿Qué rincón de la Sierra de Urbasa-Llandia hay que visitar, hay que conocerlo? A mí me lo descubrió un amigo que se llama Fernando Pla, que es una auténtica maravilla de explorador, y le puso un título y yo lo respeto en la ruta, que me dijo que la publicara, que es una de las rutas más visitadas y que, curiosamente, incluso con GPS hay que ir con una persona que te oriente para descubrir los pequeños rincones, no para perderse. Se llama el laberinto de figuras de piedra. El laberinto de figuras de piedra. Sí, es una zona auténticamente fantástica, es decir, vas una tras otra, vas pasando pequeños tunelillos en la roca, vas encontrando rocas con formas animales o que te recuerdan a determinadas figuras, y vas una tras otra descubriendo en pocos metros un rincón, otro rincón, etcétera. Es una cosa muy fantasmagórica, y desde luego yo le he llevado a muchos grupos y todos han salido fascinados. Nos quedamos con esa recomendación y ahora vamos a visitar, por ejemplo, el Baztán y el Camino de Santiago, que discurre por ahí y que es una de las rutas también más desconocidas y más bellas. Sí, el Camino de Santiago de Baztán estaba entre los diferentes, porque claro, se habla del Camino de Santiago y uno piensa siempre, bueno, Roncesvalles, Pamplona, Logroño, etcétera, hasta Santiago. En la Edad Media, según he leído, el peregrino que decidía ir a Santiago hacía testamento porque no sabía qué le iba a pasar en el camino, no sabía si iba a volver, y entonces cogía la ruta desde su casa hacia Santiago. Entonces había 1000 rutas, 1000 variantes. La más descrita es la del camino, vamos a decir, francés, que así se llama, porque era por donde más gente se unía y ya circulaba hacia Santiago. Pero en Navarra tenemos el camino de Baztán, el camino del Ebro, el camino aragonés que viene de Somport por Sangüesa, el camino francés. Y existen diferentes variantes porque había quien quería visitar, supongamos, por ejemplo, la Corte Real de Olite, Nuestra Señora de Ujue. Entonces había desviaciones del camino, etcétera. Todo eso más o menos se ha ido recopilando y documentando. Hubo una persona que se llamaba Ramón Elosegui, que hizo un auténtico trabajo de recopilación, unido a Jimeno Jurío, que también lo recogió. Y entonces el camino de Baztán estaba, digamos, ahí entre otras posibles variantes, pero era uno de los grandes caminos porque cruzaba el Pirineo por zonas que eran menos elevadas que la zona de Ibañeta o la zona de Somport, y entonces de la zona de la costa, de Bayona y demás, venían a parar a Pamplona por este camino. Entonces se creó una asociación de amigos del camino allá por el año 2001-2002 y pidieron nuestra colaboración porque nosotros también entonces empezábamos. Hicimos ese camino desde Bayona a Pamplona y es un auténtico descubrimiento. ¿Y por dónde discurre? Pues de Bayona, por ejemplo, sale por la orilla del río Nive, llega a Ustaritz y de Ustaritz alcanza la frontera, la Muga, en Urdaz, en Dancharinea. Después sube el puerto de Osondo, baja a Mayur, atraviesa Baztán, de ahí el camino de Baztán, pues por Amayur, el Betea, Elizondo, Irurita, Berroeta, y después cruza Velate por el monasterio de Velate, que al fin y al cabo era un antiguo albergue hospital de peregrinos, solo que ahora está abandonado y está ahí más o menos remozado por el gobierno de Navarra. Sigue por Lanz, por Olagüe, y se junta con el camino francés en la Trinidad de Arre. Curiosamente, la Trinidad de Arre, que hoy en día se considera del camino francés, se consideraba un albergue del camino de Baztán. Ahí es donde se unían los dos caminos. ¿Cuánto tiempo podemos tardar en hacer esa ruta?
En 5 días se puede hacer perfectamente, por cualquier caminante, incluso sin experiencia. Son 105 kilómetros entre Bayona y Pamplona. La recomiendas, ¿no? Sí, y además incluso para tantos años que llevamos hermanados con Bayona, unir las dos ciudades a pie es una aventura que puede ser interesante para cualquiera. Javier, cuando realizáis estos senderos, ¿están bien señalizados? Hay de todo, es decir, nosotros no señalizamos ningún camino, lo documentamos y lo publicamos en nuestra web. Pero Hay luego, que cogerse el GPS y entonces es más fácil hacer esas rutas. Por ejemplo. Pero, por ejemplo, el camino de Santiago de Baztán tiene más flechas amarillas, yo creo, por hectárea que el camino francés. Es decir, los amigos del camino de Urdas-Baztán son una gente maravillosa que ha estado marcando su camino para que nadie, absolutamente nadie, se pierda. Es decir, gracias a los voluntarios, una vez más. Eso es, así es. Sí, sí. Pues muchas gracias a Javier Rey por habernos visitado en Me Importas Tú, y cuando quieras vuelves y nos propones otras rutas, que estamos encantados de escucharte y que nos narres de esa manera las rutas por Navarra. Muy bien, a vuestra disposición. Gracias, Javier. A vosotros. Nosotros ahora lo que hacemos es una pequeña pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más temas. Nos vamos a trasladar a fiestas de las diferentes localidades navarras y vamos a recibir a los campeones del mundo de tiro con arco. Hasta ahora mismo.